sea que vayamos a vivir la esperanza cristiana, como también a predicar la Escritura como ella manda que se haga, que lo hagamos con plena conciencia, sabiendo muy bien cómo debemos de vivir la fe. La fe no se vive por emociones, sino que se vive por convicción. A pesar de que puede vivirse o expresarse la fe por ciertos rasgos emocionales, nos sentimos atribulados. Son situaciones o rasgos emocionales que toda persona de una manera u otra lo va a experimentar. Entonces, todo eso no se puede vivir, la fe no se vive por lo que yo siento. Es decir, yo no soy cristiano porque siento que soy cristiano, sino que soy cristiano porque estoy convencido de que lo soy. Yo no hago las cosas para agradar a Dios porque yo siento hacerlo, sino que la debo de hacer porque estoy convencido de que esa es la voluntad de Dios. Entonces, cuando vivimos la fe de esa manera, cuando predicamos la fe de esa manera, entonces aquellos que escuchen la predicación del Evangelio van a acercarse al Evangelio, no, reitero, no por lo que sientan, sino por lo que creen, a pesar de que también dentro de ello sentimos al Señor. Así que vamos a tener en este mes de enero unos 4 temas de estudio que estarán todos relacionados a lo que es la iglesia, el carácter cristiano, el congregarse y cómo vivir la fe. Hoy vamos a hablar con el tema de esas 4 lecciones que vamos a tratar en ese sentido. Vamos a estar hablando con el tema la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, los 4 temas que vamos a tratar hoy es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Ese es el de hoy. Para la siguiente semana estaremos tratando la administradores fieles de la gracia de Dios. La tercera lección será permaneciendo firmes en medio de la prueba. Y 4, una iglesia que edifica para la gloria de Dios. En esos ejes estaremos tratando este tema. Entonces, hoy, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Usted va a buscar ahí en su Biblia digital o física, escrita, la va a buscar en Timoteo, 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Ahí vamos a estar tratando el tema de hoy. Leemos 1 de Timoteo, capítulo 3, 14 al 15. Y usted se va a quedar con ese texto ahí. No cierre la Biblia, tampoco el celular, si tiene el celular. Dice Pablo escribiendo la carta a Timoteo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El contexto histórico o exegético de esta carta a Timoteo es el siguiente. Timoteo es un joven que viene de una familia judía, posiblemente de padres no judíos, pero sí proviene, su abuela era judía, y ha sido adiestrado desde la niñez sobre las Sagradas Escrituras. Luego que Pablo se encuentra con Timoteo, Timoteo acepta a Cristo y entonces Timoteo se convierte en un discípulo de Pablo. En lo adelante, entonces Pablo toma a Timoteo y lo manda a la iglesia de Éfeso, donde Timoteo se convierte en el pastor de esa iglesia. Pero la primera carta
que se escribe a Timoteo es una carta instructiva de cómo debe Timoteo comportarse, cómo debe de dirigirse y cómo debe de poner orden en una iglesia que necesita que se ordene. La iglesia del primer siglo, después que Cristo se va, que los apóstoles comienzan a predicar el evangelio y llenan al mundo conocido de iglesia, especialmente las regiones circundantes como Tesalónica, Colosense o Colosa, los Filipenses, Éfeso, los Corintios o la región de Corintio, la región de Galacia, Roma. Todas esas iglesias que se van levantando tienen una tarea fuerte, y es que se van levantando dentro de las congregaciones falsos maestros, y esos falsos maestros evidentemente van a traer falsas enseñanzas, y esas falsas enseñanzas son a las que se va a enfrentar Pablo a la cabeza con otros apóstoles como Pedro, como Juan el apóstol. Se van a enfrentar y van a escribir la doctrina, la norma de cómo esas iglesias deben de conducirse, y que, dicho sea de paso, siguen sirviendo de igual manera para que nosotros aprendamos a cómo conducir. Esos falsos maestros que se levantan dentro de la iglesia son a lo que Pablo le va a dar, son por lo que Pablo le va a dar la instrucción a Timoteo de cómo debe de conducirse, tanto él como pastor, los líderes de la iglesia, y cómo debían repeler estas falsas enseñanzas. Quiero decirle a ustedes que cuando nosotros encontramos falsas enseñanzas en la Biblia, pero que también extrapolamos eso al día de hoy y buscamos esas falsas enseñanzas al día de hoy, las falsas enseñanzas no están fuera de la iglesia. Ojo con eso. Las falsas enseñanzas no están fuera de la iglesia, están dentro de la iglesia. Lo que ocurre fuera de la iglesia como amenaza para el pueblo del Señor no es peligroso. Lo peligroso es lo que se levanta dentro de la iglesia como falsa doctrina. Eso sí que es peligroso. ¿Por qué? Porque los enemigos de afuera se conocen fácilmente. Sin embargo, los enemigos de adentro son difíciles de identificar. Pablo le llama a estos enemigos, le llaman lobos vestidos de oveja. Y es difícil uno detectar a un lobo que se vista, que huela, que camine y que esté dentro de las ovejas. Ahora, aunque es difícil identificarlo, se pueden identificar. Y esa es la razón por la que Pablo le escribe a Timoteo acerca de este aspecto, de que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y en el desarrollo vamos a ir viendo algunas cosas que son importantes y que cada uno de nosotros debe de tomarla en cuenta, ya sea a la hora de vivir la fe, como a la hora de predicar la fe, y al mismo tiempo como a la hora de pertenecer a un grupo de fe. Es decir, donde usted se congrega comunitariamente con otras personas, con otros iguales a usted. Entonces, Pablo escribe esta carta cuando Pablo precisamente está preso. Y 1 Timoteo es una carta que también se conoce como carta de la prisión. Y esta carta se le conoce también como memorándum que Pablo envía a cada una de esas iglesias. Son cartas breves, no son libros, sino que se tienen como cartas, se les llaman las cartas paulinas. ¿Y qué es, reitero, lo que va a hacer Pablo al escribir cartas como 1 de Timoteo, 2 de Timoteo, como la carta a los Efesios, como la carta a los Filipenses, como la carta a los Colosenses, que son cartas que se escriben desde la prisión, precisamente orientar sobre estos asuntos que se están dando dentro de la iglesia? Aprovecho y me adelanto, que son los mismos problemas que vivió la iglesia del primer siglo, lo que está viviendo la iglesia de hoy, y yo le agrego un poquito más,
Lo que estamos viviendo hoy son, yo creo que peores, los problemas que estamos viendo hoy dentro de la iglesia, no fuera, sino dentro, yo creo que son peores que lo que vivió la iglesia del primer siglo. Pero si usted quiere, van ahí a la par. Pero los mismos problemas que enfrentó la iglesia en el primer siglo, los está enfrentando la iglesia al día de hoy. Y la iglesia, cada creyente individual y todos colectivamente debemos de velar por la verdad que está contenida en el Evangelio. Ahora, ¿cómo podemos conocer esa verdad? A menos que nosotros no la estudiemos. No hay manera. No hay manera de usted conocer la verdad del Evangelio a menos que usted no dedique tiempo para estudiar. Entonces, ¿qué hay? Hay falsas doctrinas, hay especulaciones y hay desorden de la vida comunitaria. Precisamente, reitero, eso es lo que nosotros tenemos al día de hoy. Falsas enseñanzas, especulaciones y desorden en la vida comunitaria. Hoy en día, nuestras reuniones congregacionales, la gran mayoría de ellas se han convertido en un puro desorden, que no es típico, reitero, del día de hoy, sino que es típico del primer siglo, porque a los corintios Pablo los manda a que se ordenen, porque todo lo que se estaba haciendo allí en el capítulo 14, que es donde Pablo comienza a hablar del desorden, pero desde que usted lee a los corintios se dará cuenta que los corintios eran un puro desorden. Si usted lee el capítulo 2 de Corintios, se dará cuenta que allí estaban divididos en 4 bandos. 4 bandos estaban divididos en la localidad de Corintios. Uno decía, yo soy de Pablo. Otro decía, yo soy de Apolo. Otro decía, yo soy de Cefa. Y otro decía, yo soy de Cristo. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Usted sabe lo que es? Que en esta congregación 4 bandos digan, yo soy de este grupo, yo soy de aquel grupo. No, yo soy de este. No, yo soy del otro. ¿Y usted sabe cuáles eran los que estaban más desorganizados de todos? Los que decían yo soy de Cristo. Porque si eran de Cristo, no podían estar en un bando aparte. Tenían que buscar la manera de cómo unir a esos grupos y convertirse en uno solo, porque Cristo no vino a dividir ni a segregar. Cristo vino a unir y a juntar. Amén. Entonces, ¿qué le dice Pablo? En el versículo 3 del capítulo 1 de 1 Timoteo dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. ¿Se da cuenta? Pablo instruye a Timoteo, vete allá a Éfeso, que hay un desorden, hay falsos maestros, se están enseñando cosas que no se sostienen en las Escrituras. Ve a poner orden y ve a prohibir. Pablo está diciendo, ve a prohibir que se enseñen falsas doctrinas. Entonces, el propósito de la carta no es meramente personal, aunque se le escribe directamente a Timoteo, sino es normativo para toda la iglesia. Cómo debe de vivir, crecer y conducirse el pueblo de Dios cuando se reúne, pero también cuando está fuera de las 4 paredes, que la gente cree que este es el templo de Dios. Ninguna edificación que el hombre pueda hacer es el templo de Dios. Ninguna. Porque el templo de Dios somos quienes. Nosotros. Dios no habita en 4 paredes alguna. Si recordamos y nos vamos más atrás, cuando Salomón construyó casa para Dios, Salomón creía que Dios se iba a meter en ese cajón que construyeron allá y que Dios iba a estar ahí dentro. Y la respuesta de Dios a Salomón, después que inauguró el templo, después que lo dedicó, después que dijo todo lo que tenía que decir, la respuesta de Dios fue a Salomón, ¿tú crees que habrá algún templo que pueda contener mi presencia? ¿Habrá alguna edificación en la que tú, hombre humano, puedas hacer para que yo viva? No, no la hay, porque la misma Biblia dice que los cielos de los cielos a Él no le pueden contener, mucho menos una edificación que hagan los hombres. Es decir, Dios que creó el universo no puede ser contenido por el universo, y qué vasto es el universo, mucho menos por una edificación. Así que este lugar no es santo porque nosotros lo hemos dedicado para adorar al Señor.
es santo mientras nosotros estemos aquí. Una vez nos vayamos de aquí, ya pierde la categoría de santidad. Ahora mismo este es un lugar santo, porque están los que Dios ha santificado. Pero cuando nosotros nos vayamos de aquí, Dios sigue viviendo dentro de nuestros corazones. No vive dentro de una edificación. Y a mí me gusta recordar siempre eso, porque las personas, inclusive cristianos, tienen a los templos como lo idolatran. Lo tienen como que ese es un lugar santo y que aquí no se puede hacer esto. No, aquí no se hace cierta cosa, no por el lugar, sino por quienes están en el lugar y por lo que están haciendo lo que están en el lugar. Es por eso que ciertas cosas no se deben hacer o no se deben permitir. Bien, el versículo 14, la parte A del versículo, dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pablo aclara que la instrucción escrita no es provisional. Es decir, Pablo no está escribiéndole a Timoteo, esto es hasta que yo llegue. No, lo que Pablo le va a escribir a Timoteo, eso es para siempre. Eso no va a tener variación para cuando. De hecho, Pablo, mientras estaba preso, que escribe esto a Timoteo porque no puede ir a poner el orden él a la iglesia de Éfeso, pero manda a Timoteo para que sea instituido como pastor de la iglesia y ponga en orden todas las cosas. Pablo quería no solamente escribirle a Timoteo el orden que se debía de tener en la iglesia de Éfeso, sino más bien que Pablo quería ir personalmente allí y hacer uso de presencia. Por lo que, aunque Pablo esperaba visitarlo, la carta tiene autoridad apostólica. Cuando un apóstol, no como lo de ahora, porque ahora no hay apóstol, son gente enganchada. Eso de que el apóstol fulano de tal, el apóstol, eso es enganche. El apóstol bíblico escribía y el apóstol bíblico no hablaba por sueños, ni hablaba por emociones o por yo siento, sino que hablaba porque tenía la inspiración divina de Dios para que hablara. Por eso los apóstoles son los que sientan las bases de la doctrina de la iglesia. Es decir, junto con Cristo ellos sientan base. Cristo, recuerden que Cristo es la piedra angular. Cristo es la piedra principal. Y sobre esa piedra principal que es Cristo, entonces los apóstoles edifican la doctrina de la iglesia, a la que también usted y yo, dice Pedro que usted y yo somos piedras vivas, que también contribuimos al día de hoy a seguir edificando la iglesia hasta en tanto la iglesia esté aquí en la tierra. La iglesia no se rige, escuche este puntito bien, escuche. La iglesia no se rige por improvisación ni por tradición humana, sino que se rige por la revelación escrita, que es lo que debe de regir tu vida. Lo que alguien se sueñe o lo que algún palabrero diga, dice el Señor esto, no es eso lo que debe de regir tu vida. Lo que tiene que regir la vida de la iglesia, la vida de cada creyente, es lo que está escrito, que es la revelación única y última. No hay más revelación del cielo, no hay cualquiera que venga trayendo una revelación, aunque se parezca a las escrituras, tiene serios problemas con el Señor, porque a la escritura, a la revelación que tenemos al día de hoy, Juan la sella diciendo que a esta escritura no se le debe de ni agregar ni se debe de sacar. Y cualquiera que haga cualquiera de las dos cosas, su nombre será borrado del libro de la vida y le espera condenación eterna. Así que yo no sé dónde Dios va a poner, y espero que tenga misericordia y que se arrepientan. No sé dónde Dios va a poner a tanta gente que sigue utilizando el comodín que utilizaban los profetas en el Antiguo Testamento cuando decían, así dice el Señor. Cuando la profecía se cerró en Apocalipsis, capítulo 22,
es para que ya no haya nada más que alguien pudiera insinuar como que Dios le está hablando hoy otra vez, porque entonces tendríamos que quitar el capítulo 22 y su parte final donde Dios dice que no se le puede ni agregar ni quitar a la palabra. Tendríamos que borrar eso de ahí. Entonces Dios sería mentiroso porque cuando debió de callarse, los hombres entonces están diciendo que no, que Dios habló mentira porque todavía Dios sigue hablando verbalmente como una manera de traer una revelación nueva. Y yo creo que lo que debemos de creer es lo primero, porque eso es lo que la Biblia dice, que Dios cerró la profecía, selló la escritura en donde ya no se necesita más revelación. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios quiso que usted y yo supiéramos con respecto a esta vida y a la vida venidera ya está contenida en los 66 libros de la Biblia. No hace falta que sepamos más nada, ni que alguien se sueñe otra cosa, ni que alguien venga con otra cosa, porque no lo necesitamos. Ahora, hay dos personas que posiblemente lo necesiten, dos grupos de personas. Aquellos que les gusta hablar cuando Dios no habla y aquellos que les gusta que le digan lo que Dios no ha mandado a que le digan. Entonces, esas dos personas existen hoy. Usted quiere que Dios le diga lo que usted quiere oír, pero aparecen otros que quieren hablar lo que Dios no le mandó a hablar. Y esos entonces se inflan y son los profetas del día de hoy. Reitero, el Señor tenga misericordia de todos esos embusteros. Segunda de Corintios 3:10 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y añade, ¿y es útil para qué? Para enseñar, para corregir, para instruir. Oiga bien, si la palabra es todo eso, ¿qué más necesito yo que alguien pueda venir a decirme, yo me soñé que el Señor te dijo que hiciera tal y cual cosa? ¿Qué más palabra yo necesito? A todo eso, Pedro dice, ahora tenemos la palabra más segura a la cual si hacemos bien en atenderla, nos va a ir bien. ¿Cuál es la palabra más segura que nosotros tenemos? Esos 66 libros que están ahí son la palabra más segura por la que nosotros debemos de guiar. Versículo 15 dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte. La expresión cómo debes conducirte indica una norma objetiva. Esa norma objetiva es la que está en las escrituras, no lo que yo creo, lo que a mí me parece, lo que yo me supongo, lo que yo siento, lo que yo soñé, lo que yo me fui a un monte. No. Es la norma que está en la palabra la que debe de ser, reitero, normativa, para que sepas cómo debe de conducirte. Una manera correcta de vivir. No conducta, una conducta observable. No se trata solo de los líderes, sino del comportamiento de la iglesia y como comunidad, es decir, como un grupo de creyentes, como una comunidad de creyentes van a expresar la fe y cómo deben de conducirse al expresarla y también cómo deben de predicarla. Es decir, no es que tú vas a vivir la fe como tú quieras y yo voy a vivir la fe como yo quiera, o yo voy a entender la palabra como a mí se me antoje y tú vas a entender la palabra como tú quieras. No. De hecho, cuando Pablo le escribe también a los filipenses, le dice bien claro, yo deseo que ustedes sientan una misma cosa. Si les dice que ustedes sientan una misma cosa, eso se equipara no solo a lo que siento aquí, sino como vivo lo que siento. No puede usted vivir la fe diferente a mí, o yo no puedo vivirla diferente a usted. Es decir, que lo que usted considere que es pecado, yo debo decir que no es pecado, o lo que yo digo que no es pecado, usted dice que pecado no. Pecado es pecado y punto. Eso no es lo que a usted le parece y lo que yo creo, o que aquí, aquello, no. Pecado es pecado y punto. Que usted quiera vivir como usted quiera, esos son problemas suyos. Pero la Biblia nos está diciendo a nosotros de qué manera debe de vivirse la fe en comunidad. Efesios 4:1 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cuál fue la vocación
con la que nosotros fuimos llamados. La vocación con la que nosotros fuimos llamados fue a santidad, ¿o no? Pedro dice, sean vosotros santos porque yo soy santo. Y eso no es una revelación que Pedro tiene en el Nuevo Testamento, sino que Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 al 16, cuando habla Pedro acerca de la santidad, eso no es que Pablo se lo soñó, se le reveló ahí, no. Pablo toma esa expresión desde el libro de Números, capítulo 25, 28, me parece que es por ahí, que el Dios mismo le dice al pueblo, como yo soy santo, estamos hablando del pueblo de Israel que está en el desierto, porque como yo soy santo, ustedes también deben de ser santos en toda vuestra manera de vivir. Pedro toma eso desde allá y se lo explica y se lo enseña a la iglesia que está expatriada, la iglesia que está dispersada, que había huido por causa de la persecución, especialmente la persecución llevada a cabo por Pablo y luego por Pablo antes de ser, cuando era Saulo, y luego por el emperador Nerón. Pedro le está diciendo, usted tiene que ser santo. Y Lucas 1.75, un versículo que cuando yo me lo aprendí nunca se me olvida, dice, en santidad y en justicia delante de él todos los días de vuestra vida. Entonces, con esa vocación, le dice Pablo a los de eso, con esa vocación ustedes fueron llamados a ser santos en toda vuestra manera de vivir. Así que la vida cristiana tiene una dimensión comunitaria que es visible. No puede vivir correctamente al margen de la congregación. Esto va para algunos que no les gusta congregarse o que tienen en poco al congregarse. No es verdad que un creyente puede tener una fe firme, una fe cimentada, si éste no se congrega. No, pastor, porque yo puedo vivir en mi casa, y en mi casa yo puedo orar, y en mi casa yo puedo ayunar, y en mi casa yo puedo leer la Biblia. No, eso no fue lo que el Señor dijo. Lo siento. Eso no fue lo que el Señor dijo. El Señor dijo que debíamos de vivir en comunidad, que debíamos de congregarnos todas las veces posible y todas las veces que congregación donde nosotros hacemos vida comunitaria, vida de fe, en esa congregación debemos de congregarnos, no cuando nosotros queramos, no cuando yo sienta como yo creo que lo he dicho, pero lo voy a repetir otra vez. Una vez cuando estábamos en La Canela, siempre todos los sábados evangelizábamos y movíamos a la iglesia para salir a evangelizar, predicar el evangelio, todos los sábados por la tarde. Una vez había una hermana que yo casi no la veía y un día le pregunta, hermana, ¿y por qué usted no viene con nosotros a evangelizar? ¿Y sabe cuál fue la respuesta que ella me dio? Ay, pastor, lo que pasa es que yo no siento salir a evangelizar. ¿Se da cuenta? Cuando una persona vive por lo que siente y no por lo que cree. Cuando un creyente vive por lo que siente, no es un creyente genuino, porque cuando no sienta nada. Ahora, un creyente de convicción se moverá a obedecer a Dios, mírelo obrar o no obrar, siéntalo en su corazón o no lo sienta, vea que Dios le atiende sus oraciones o no se la atiende. Un creyente con convicción se moverá porque sabe en quién ha creído y sabe a quién le está sirviendo. De manera que vivir en congregación, en comunidad congregacional, es lo que la Biblia manda, no los pastores. Los pastores lo que hacemos es que somos repetidores de lo que la Biblia dice. Y a nosotros se nos pone para que insista en comunicar el mensaje que está ahí. Pero yo no puedo venir a decirle a usted, hermano, si usted no se congrega se va para el infierno. No, yo no le voy a decir eso. Tampoco le voy a decir, el Señor me reveló, hermana, que su vida está en peligro porque usted no se congrega. No. ¿Y quién dijo que Dios tiene que revelarme eso para que usted entienda que su vida está en peligro si no se congrega, hermano? El que anda solo tiene problemas. Mire, si usted sale a una pelea solo, a usted va a comer con yuca de una vez. Pero si usted va a esa pelea acompañado, es posible que se lo coman también, pero le va a dar break. ¿Por qué? Porque usted tiene quien lo apoye, usted tiene quien lo ayude, usted tiene quien esté al lado suyo, mano a mano, brazo a brazo. Y la iglesia sirve para eso. Recuerde que en la unidad de una congregación o de un grupo cualquiera se encuentra la fuerza.
En la unidad de una congregación o de un grupo cualquiera se encuentra la fuerza. Parte B del versículo 15. En la casa de Dios. La expresión casa no se refiere, como dijimos ahorita, a un edificio físico, no, sino a un hogar espiritual, una familia redimida, un pueblo donde Dios habita. Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ser parte de la iglesia implica pertenencia, relación y responsabilidad mutua. Y aquí hago un stop. Hermano, cuando yo acepté a Cristo, a la edad casi de 18 años, 17 años y medio más o menos, por ahí tenía. Y yo comencé a congregarme, yo me sentí dueño de todo lo que había en esa congregación. Y cuando a mí me bautizaron, fue como si me hubiesen posicionado. En la época en que yo me convertí, los miembros no participaban del culto, es decir, como cantar, predicar, qué sé yo, ser líder en la iglesia. No podían hacer nada de eso hasta que no eran bautizados. Cosa errónea, pero eso es para otro momento. Cuando a mí me bautizaron, yo me sentí que era parte integral de la iglesia. Yo me sentí tan parte de la iglesia como los bloques que están unidos para poder levantar esta pared. Esos bloques están unidos con cemento, arena, varilla. Están pegados ahí. Uno no puede sin el otro. Si le quitamos a esa pared un solo bloque de los que están ahí, ya la pared no está completa. Necesita ese bloque para que esté completamente cerrada. Yo me sentí de esa manera y me siento de la iglesia, del cuerpo de Cristo, me siento de esa manera, me siento parte vital, me siento parte necesaria. No estoy diciendo con esto que si yo no hago la cosa no se van a hacer, no. Estoy diciendo que en la parte que me corresponde a mí, me siento con responsabilidad. Y esto va para los que están aquí, posiblemente para los que no vinieron, pero no lo van a oír. Hermano, usted no puede estar en una congregación como esta y usted no sentirse parte de ella, como que no me hace nada de lo que pase ahí, si voy o no voy, si se hace aquello o no lo hago. Hermano, cuando aquí se hace algo, cuando nosotros hacemos algo aquí, yo lo celebro y lo vivo con toda la algarabía que yo pueda hacerlo. ¿Por qué? Porque esto es parte de mi vida, esto es esencial para mí, esto me reanima, estoy hablando de mí, y debe de ser para toda la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia debe de disfrutar el triunfo, debe de disfrutar la alegría, como también debe de sentirse acongojado cuando uno de sus miembros sufre alguna dificultad o cuando alguno de sus miembros tiene alguna meta lograda y alcanzada, debe de sentirse alegre, debe de disfrutarlo. Y cuando algo no va bien, también debe de sentirse de igual manera y sentir, hay que arreglar esto, porque esto no puede continuar así, déjame cumplir con mi cuota de responsabilidad, deja de cumplir con la labor que se me ha asignado a mí, y si no me han asignado labor, yo mismo me voy a asignar una. Si no me asignan labor, un creyente que se siente parte vital del cuerpo de Cristo, si no le asignan labor, él mismo busca una labor que se le asigne. ¿Por qué? Porque se siente útil y sabe que puede ser útil. Por eso, ser parte de la iglesia implica presencia, ¿verdad? Presencia implica relacionar con mis hermanos, estar presente en las actividades todas las veces que pueda. Y si alguna vez no puedo, pues no pude, pero en todas las veces que yo pueda, yo no debo de estar ausente. Debo de relacionarme con mis hermanos, acercarme a ellos, hablar con ellos, gozarme con ellos, reunirme con ellos, llamar, visitar, etcétera, etcétera. Y la responsabilidad mutua, que no se le cargue a uno o a dos o tres todas las cosas de la iglesia. Debe de ser igual para todos. A mí me gusta siempre poner el ejemplo porque es el mayor ejemplo que yo encuentro de unidad. Cuando yo veo que las hormigas salen a buscar comida, usted ve que todas las hormigas salen. Y siempre me gusta poner este ejemplo porque yo lo he visto tanto en televisión y lo he visto también en mi casa.
A veces usted mata alguna alimaña de eso, una cucaracha, un grillito, un gusanito, y lo deja ahí. A la media hora o a las 2 horas usted se encuentra que esa cucarachita está arropada de cantidad de hormigas que están ahí. Cuando usted ve esa cucaracha y la deja ahí, o esa alimaña la deja ahí, usted posiblemente vuelve en la tarde y se da cuenta que ahí no hay nada. ¿Y cómo es posible que una cucaracha que puede sobrepasar en peso y en tamaño alrededor de unas 2000 veces a una hormiga, una cucaracha puede sobrepasar en peso y en tamaño hasta 2000 veces a una hormiga, que cuando usted venga a ver la cucaracha tan grande ya no está ahí? ¿Y quién la llevó? Todas las hormigas trabajando una a una, mano a mano, cada quien, y descuartizar esa maña, romperla por pedacitos. ¿Cómo lo hacen? Entonces, ¿qué problema o qué tarea o qué meta puede ser tan grande para una congregación, no importa que sea pequeña, que se proponga entre todos hacer? ¿Podrán ellas hacerla sí o sí? Porque, ¿sabe por qué no le dije sí? Porque no hay no. Porque tiene que ser sí. Por todos los lados que usted lo mire, tiene que ser sí. Así que no existe en el Nuevo Testamento un cristiano sin hogar espiritual. Si un cristiano dice, yo soy cristiano, pero no me congrego, tiene problema. ¿Lo dice quién? ¿Yo? No, lo dice la Biblia. Si alguna persona que se llama ser cristiano no se congrega en ninguna parte, no, porque yo no voy a congregaciones, yo me desengañé, yo no creo. Lo que pasa es que usted se fue a una congregación a ver al hombre. Y mientras usted esté viendo al hombre, siempre te vas a desengañar. ¿Por qué? Porque los hombres somos falibles. Nosotros los seres humanos somos erráticos. Sin embargo, cuando usted mira por encima del fallo del hombre a Cristo, usted siempre estará gozoso porque sabe que Cristo nunca falla. Nunca te defrauda. Nunca te va a engañar. Yo sí. Yo puedo engañar a cualquiera que yo me proponga engañando. Espero nunca proponerme eso. Pero si yo me propongo engañar a la gente, yo lo engañara. De hecho, aquí, si yo me pusiera, si fuera por mí, si yo me comportara, porque le voy a decir, y eso se va a quedar grabado ahí, yo tengo el verbo para engañar gente. Sí, yo tengo el verbo para engañar. Como esos predicadores por ahí, yo tengo el verbo para hacerlo. Yo lo pongo a ustedes a que vayan, a que se rueden, a que lloren, hasta que no le falte lágrimas. Yo tengo el verbo para eso. Lo que yo no tengo, ¿sabe qué es lo que yo no tengo? Lo que yo no tengo es la osadía de hacer. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo temor de Dios. Y yo no voy a hacer nunca algo que la Biblia prohíbe que se haga. No lo voy a hacer. Y podría haber tentado a cambiar mi mensaje y a decirle que todo irá bien, que vienen bendiciones, que dentro de 3 meses tu vida será clara, que dentro de una semana algo grande viene para ti. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Y santo! Y llora. Y pues digo, ahora, toda esa profecía que yo le he dado y todas esas revelaciones, séllenla con 500 aquí pesos, séllenla con 2000 pesos, séllenla con 3000 pesos. Mancinito va a meter su bolsillo y va a traer los 3000, lo que sea, me lo va a traer ahí. Pero yo tengo temor de Dios. Nunca lo voy a hacer. Nunca. No lo he hecho nunca y no lo voy a hacer. Y mucho ahora que estoy más cerca de las Escrituras. No me considero un cristiano que sube al cielo después que se va de aquí y baja del cielo solo cuando viene aquí adentro. Me considero un creyente igual que todos ustedes, que tiene sus problemas emocionales, que tiene sus debilidades, pero lo que no me considero es un embustero y un engañador y un falso, como tantos hay por ahí en muchas y cantidades nacional e internacional. No me considero como uno de ellos y lo puedo decir a boca abierta. Seguimos. Que la iglesia del creyente. Aquí Pablo define que es la casa de Dios. La palabra iglesia, que proviene del vocabulario griego eclesia, lo que significa es los llamados o convidados a salir fuera. Salgan de sus casas y vengan a reunirse aquí. Eso es de ahí que viene la palabra iglesia. Usted ve esa cuestión
Usted ve ese asunto, la fiebre, que yo no estoy opuesto a ello. No estoy opuesto a ello. Usted ve el asunto de fiebre, de hacer templo grande y de poner tantas cosas. Yo no estoy diciendo que eso es malo. Pero la iglesia de hoy se ha dedicado mucho más. Claro, yo quisiera también que podamos tener un templo aquí más grande y que hayan más personas, no por pastorearle a muchas personas, sino porque haya más personas salvas. Pero yo no aspiro a tener una congregación, si el Señor está en su voluntad. Yo no aspiro a tener una congregación ni siquiera de 500 miembros. Yo aspiro a un día pastorear una congregación de 250 a 300 miembros. No aspiro a más de ahí. Después que esos miembros se dediquen la iglesia se dedique a predicar el evangelio y que de esa misma iglesia se levante otra iglesia en otro lugar y que tenga 150, 200 miembros. Y después pero usted ve esa acumulación de 20,000, de 30,000, de 40,000 personas que se congregan en una iglesia. Hermano, esos hermanos, el pastor ni siquiera los conoce. Y la Biblia es clara cuando dice que el pastor debe de conocer a sus ovejas. ¿Cómo puede un pastor conocer a tantas ovejas? Cuando ya con 100 ovejas, con ustedes que yo tengo aquí, 100 hermanos, ustedes, para yo tratarlo a todos a la misma vez se me hace difícil. Imagínese usted 1,000, 2,000, 3,000, 50,000 personas. No, hermano. Entonces, cuando nosotros vemos esa hambre y esa necesidad, se idolatra el espacio, como dije ahorita, y se quita de lado, se quita de frente la visión a Dios y se mira hacia los lados. Cuando nosotros estamos llamados a ver al Señor, que Él sea el centro de nuestra visión. Así que la iglesia está llamada a salir de sus hogares para compartir el evangelio. Terminando la idea que tenía, la iglesia del primer siglo no tenía templos. Usted ve la iglesia de Éfeso, de Corintio, de Gálatas, no había templo, hermano. ¿Usted sabía eso? ¿Usted cree que había edificaciones como esta o parecida a esta? No, hermano, no tenían templo. Ellos se congregaban en casas, se congregaban en localidades y salían y se reunían. El tiempo restante lo dedicaban a la predicación del evangelio. Por eso fue que la iglesia del primer siglo, en 40 años, oiga bien, en 40 años pudieron evangelizar el mundo entero conocido. Desde Palestina, desde Israel, Palestina, hasta África, hasta Egipto, hasta Europa, todas las naciones, dice Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 22, me parece que toda la creación, dice, gozo de que toda la creación bajo el cielo ha oído hablar del evangelio. De manera que en 40 años se había dado el evangelio, hermano, porque la tarea de la iglesia es esa, la predicación del evangelio. Así que también la iglesia perteneciente al Dios viviente, esto implica que Dios no está ausente de su iglesia. Dios actúa, gobierna y disciplina en medio de ella. La disciplina que Dios hace en medio de la iglesia es de dos factores o de dos maneras. La primera es preventiva. Dios advierte sobre el pecado para que no caigamos en el pecado. Y la otra es correctiva. Si hemos caído en el pecado, entonces Dios viene y nos corrige. Dios viene y nos toma y nos hace ver que hemos cometido alguna falta. Cuando un creyente se convierte al evangelio, ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo viene y lo sella. Ese sello no es un sello como el que nosotros vemos por ahí. Sellar significa que se convierte en propiedad del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es quien lo guarda, quien lo dirige y quien lo corrige. Si ese hermano o esa hermana comete un pecado, quiero recordar o aclarar que cuando algún creyente peca, dicen, desde que tú pecas, el Espíritu Santo se va y te deja solo. Hermano, cuando alguien se convierte al evangelio, Dios sabe que va a ir pecando. ¿Escuchó? Cuando una persona nace de nuevo, sigue pecando con una diferencia abismal. Va a pecar menos, pero reconocerá cada vez que peque que le ha fallado a Dios. Y no se deleitará en el pecado, sino que sentirá la culpa
por haber fallado a Dios, lo que hace es que busca la manera de que el Señor lo perdone. Pero el Espíritu Santo no se va. A ustedes le han enseñado, y usted ha escuchado muchas veces, que le han dicho que cuando Pablo dice en Efesios 4, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Decimos que cuando el Espíritu Santo se entristece, que se va y se aparta y te deja solo. El Espíritu Santo no se va. El Espíritu Santo se entristece, claro que sí, porque es una persona. Contristarse es entristecerse, porque es una persona. No es una fuerza activa, no es un ente impersonal. No, él se contrista porque es una persona. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Que a pesar de haberse sentido entristecido por la falta que hemos cometido, él no se aleja, porque ¿de qué manera puede alguien concientizarse de que ha pecado a menos que el Espíritu Santo no esté ahí corrigiéndolo? Porque la Escritura dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Entonces, si te abandonas cuando tú peques, ¿qué será de ti? ¿Qué va a pasar contigo? No puede haber arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la obra que el Señor comenzó en nosotros, dice Pablo a los Filipenses, Él la terminará. ¿Y cómo puede Dios terminar la obra en nosotros si se aleja de nosotros? Es como un constructor que comienza una obra, tiene todos los materiales, tiene todas las herramientas para hacer la construcción, y ya la construcción va a la mitad, pero hace el constructor, el que dirige la construcción, dice, esto se paró, váyase cada quien para allá, y esto no va a continuar. ¿Qué va a hacer la construcción? ¿Se va a construir sola? Se detuvo. Entonces eso pasa con nosotros. Si el Espíritu Santo se va, se detuvo la labor de Dios en nosotros. Pero Dios no hace tarea o no inicia tarea que Él no vaya a culminar. Segunda de Corintios 6:16, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré en medio de ellos. Es decir, Dios se mueve y está dentro de nosotros. Entonces, abandonar la congregación no es simplemente dejar una actividad, escuche bien, voy a leerlo otra vez. Abandonar la congregación no es simplemente dejar una actividad. No, no es que voy a dejar de predicar, o que voy a dejar de cantar, o que voy a dejar de hacer alguna tarea en la iglesia. No, no es eso. Es mucho más que eso. Hacer eso es menospreciar el lugar donde Dios ha prometido habitar con su pueblo. Dios prometió habitar en medio de la iglesia. Dios prometió habitar en medio de su pueblo, en medio de sus redimidos. Tomemos otra vez a Mateo 18, donde hayan 2 o 3 congregados en nombre. Entonces, cuando menospreciamos eso, no estamos menospreciando a los hermanos ni al lugar donde nos congregamos. Estamos menospreciando la presencia misma de Dios, que se mueve colectivamente e individualmente en medio de nosotros. Columna y baluarte. Pablo usa 2 imágenes arquitectónicas. La columna es lo que sostiene lo que se ve. Las columnas de una estación difícilmente se vean. Casi siempre las columnas, como la zapata, están cubiertas, pero muestran lo que ellas sostienen. Por ejemplo, esta edificación tiene una zapata debajo. Sin esa zapata, cualquier temblorcito, cualquier movimiento de tierra, cualquier inundación puede mover esta edificación. No la mueve porque tiene una zapata y tiene columna. La columna le dan estabilidad para que no se mueva ni para allá ni para acá, y la zapata la mantiene fija a la tierra para que tampoco se mueva. Pero ni la columna ni la zapata se ven, pero sí vemos una edificación. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la iglesia? La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La columna no se ven. Es posible que a veces a ti como creyente no te vean, pero sí miran lo que tú hablas y sí miran cómo tú actúas. Es posible que una persona no crea que tú eres creyente, pero puede creer que tú eres un verdadero creyente cuando tú te expresas y te comportas de manera bíblica,
cuando expresas la verdad, cuando vives la verdad, cuando te mueves por medio de la verdad. Mateo capítulo 5, versículo 11 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Por qué no se puede esconder? Porque la luz la delata. Así es la vida cristiana. La vida verdadera cristiana no se puede esconder porque la luz que es Cristo la muestra, la exhibe, la deja ver. Baluarte, base firme, estructura que sostiene presión o que resiste presión. Entonces, la presión, la persecución, el acoso, no puede soportar. Si usted se puede mantener de pie, no es porque usted sabe mucho, porque usted ore mucho. Ojo con eso, ¿eh? No es porque tú ores mucho, porque puede ser que tú estés orando mucho, pero puede ser que tú no estés orando correctamente. No, la oración es necesaria y debemos de aprender a orar. Pero lo que te sostiene, lo que sostiene que tú no caigas, que tú niegues ante la presión al Señor, es precisamente la verdad que está contenida en el Evangelio. Por ejemplo, ¿recuerdan a Pedro? Pedro no soportó la presión. ¿Y qué hizo Pedro? Cuando el Señor fue apresado y que estaba alrededor de Pedro, Pedro estaba alrededor de Jesús y cuando le dicen, Pedro, ven acá, tú eres uno de ellos. No, yo no soy de ellos. Sí, tú eres uno de ellos porque te viste y habla como yo. No, yo no soy de ellos. Sí, tú eres uno de los discípulos. Maldito, yo no conozco a ese hombre, yo no sé quién es ese hombre. Maldijo. ¿Por qué? Porque no soportación, porque si él hubiese dicho, sí, yo soy de ellos, ¿sabe lo que hubieran hecho con él? Lo agarran y lo meten preso y finalmente lo maten también. Pedro no soportó. Por eso después, en el capítulo 20 de Juan, Pedro se arrepiente y Pedro, el Señor le pregunta a Pedro tres veces, le dice, Pedro, ¿quiere? No. La primera es, la traducción es 2 veces, Pedro, ¿me quiere? Pedro, ¿me ama? Sí, Pedro me ama. Y Pedro está ahí titubeando. Voy otra vez, Pedro, ¿tú me amas? Cuando el Señor cambia la palabra por te amo, le dice, Pedro, ¿tú me quieres? Pedro se derrumbó y dice, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. No le dijo, yo te quiero, tú sabes que yo te amo. Pedro entendió que la pregunta que el Señor le estaba haciendo era precisamente por el comportamiento que Pedro había tenido ante ese momento, que posiblemente fue permitido por Dios, porque si no, Pedro se muere y todo lo demás. El asunto es que ante la presión, nosotros debemos de mantenernos firmes en el Evangelio. Y cuando hablo de la presión, yo también a la presión de la tentación. Ser tentado no es pecado. Pecado es ceder a la tentación. Ahora, algo bueno que tiene la tentación, pues si usted no lo sabía, la tentación tiene algo bueno entre tantas cosas malas que trae la tentación. ¿Sabe qué es lo bueno que tiene la tentación? Que la tentación revela el carácter que es tentado. ¿Sabía eso? La tentación revela el carácter del que es tentado. Ahí es, en medio de la tentación, es que se sabe si tú vas a ser fiel o no vas a ser fiel. Que tú ves que nadie te ve, que tú estás por allá donde no sabes ni quién tú eres, pero el diablo te tienta. Ahí es que tú vas a demostrar si realmente tú eres un verdadero cristiano o eres un falso. Si eres uno que se cree ser cristiano o uno que realmente es cristiano. Ahí es que se va a demostrar que no es aquí como nosotros estamos, que todo el mundo nos ve y uno por vergüenza. Bueno, mi pastor Daniel Luis Fría decía, si te ves tentado y te falta la fe, por lo menos que te quede la vergüenza. Que la vergüenza te quede. ¿Qué dirán? ¿Qué dirán si cometes el pecado? Que por lo menos eso te evite a ti. ¿Y qué va a decir la gente? ¿Y cómo me van a mirar mis hermanos? Y a tanta gente que yo le prediqué sobre eso, que era pecado, sobre que no cayera en aquello, y que yo caiga. ¿Y qué van a decir de mí? Por lo menos la vergüenza, hermano, que no quede. El hecho es que bajo ninguna circunstancia debemos de caer en la tentación. La Biblia define la verdad frente al error. Judas 1:3. Que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y aquí tomo 2 o 3 minutos para eso.
en las redes sociales y también en grupos de WhatsApp. Yo he tenido que hablar, especialmente la Federación de Pastores de aquí del Cibao, que hay alrededor de unos 270 y casi 280 pastores. Yo he tenido que hablar sobre estas cosas, estos mentirosos y embusteros que están en las iglesias enseñando falsedades. Y saltan algunas personas, pastores, y dicen, hermanos, pero usted está haciendo mal, porque usted no puede estar hablando de sus pastores y de sus consiervos y de los hermanos. No, usted no puede. La Biblia nos manda que no nos critiquemos unos a otros. No, la Biblia no nos manda eso. No, la Biblia lo que nos manda es que, ¿sabe qué? A que nos corrijamos los unos a los otros. Y no es verdad que yo sabiendo que usted, porque sea el pastor que sea, está haciendo algo malo públicamente, yo no le voy a llamar la atención, yo me voy a callar, no, porque yo no puedo estar juzgando a otro, no. Juzgar, oiga bien, el juzgar es de los creyentes. Usted puede juzgarme a mí como yo lo puedo juzgar a usted. El problema es que confundimos la palabra juzgar con condenar. Y no es lo mismo juzgar que condenar. Cuando usted me juzga a mí, usted lo que está sacando a flote lo malo que yo hago y me está diciendo, eso no es lo correcto. Eso no es lo que... De hecho, Jesús no prohibió el juicio en el Sermón del Monte. Jesús lo que dijo es que primero nos miráramos nosotros antes de juzgar a otros. Pero Él no dijo que no debíamos de juzgar. No, Él dijo, no juzgue para que no seas juzgado, pero para poder juzgar, tiene que quitarte la paja del... No, yo le pongo pajita porque algunos tienen un tronco atravesado, una mata que le ha nacido y creen que es una pajita, y tú lo ves que viven sacando la falta, todo el que aparece, no porque tú esto, sino porque tú aquello, y ellos no pueden ver bien, como yo siempre digo, ¿verdad? Hay que primero sacarse el tronco que tenemos, porque si tratamos de caer la pajita, cuando viene a ver, creemos que traemos la pajita y es el ojo que hemos enganchado. Está dejando al hermano tuerto en vez de haberle limpiado el ojo. Entonces, claro que la Biblia, Pablo en Corintios 6, manda a que nosotros juzguemos. ¿Qué es lo que vamos a juzgar? Las cosas internas de la iglesia. Ese juicio no es del mundo. El mundo no puede juzgar las cosas internas de la iglesia. Quien tiene que juzgar las cosas internas de la iglesia es la propia iglesia, es la que está encargada de hacer ese juicio. E incluso Pablo dice que cuando tengamos algún problema dentro de la congregación, que no vayamos a llevarlo a los impíos, porque Pablo dice, porque no hay amistad entre la luz y la tiniebla. Y el que no es cristiano es tiniebla y el que es cristiano es luz. Entonces tú no puedes llevar sus problemas matrimoniales, personales o espirituales, llevárselo a un impío. No, discútalo con sus hermanos que están en luz, porque a eso nos ha llamado el Señor. Entonces, usted puede señalar el pecado. De hecho, esos falsos y esos mentirosos, eso es lo que ellos quieren. ¿Saben qué quieren los falsos y mentirosos? El escudo es, no hable de aquellos siervos, porque hay del que se mete con un siervo de Dios. Mire, caramba, ¿qué le va a pasar? Si usted declara la falsedad y el engaño que está hablando uno que se cree siervo, le va peor a usted si usted calla porque hace confabulación con él. Cuando usted no declara y delata el pecado, cómo y cuándo debe hacerlo, entonces usted se convierte en igual a aquel que ha pecado, usted se convierte en cohechedor. La palabra es cohecho, pero yo le agregué eso. Hace cohecho con esa persona y se convierte en uno igual que él. Ahora, cuando se trata de disciplina correctiva, usted me llama, yo lo llamo, lo ayudo, pero cuando usted insiste en el error, la Biblia dice que no queda más de otro que reunirlo y hacer públicamente aquello que él ha tratado de hacer a escondidas. Alabamos. Alabado sea el Señor. Préstele atención a esto. La iglesia no produce la verdad. La iglesia no produce la verdad, sino que la custodia. La verdad procede de Dios, Él es su guardiana. Cuando personas como yo, que hay muchos, no tanto, pero hay muchos, delatamos a aquellos falsos engañadores, ¿saben lo que estamos haciendo? Es precisamente esto, siendo custodia y guardianes de la verdad. Incluso Pablo
Pedro dijo que debíamos contender contra aquellos que enseñaban falsas enseñanzas. Y hay que contender, sí, hay que discutir con ellos. Hay que enfrentarse a todos ellos, todo lo que podamos, que viene a engañar con el evangelio. Un evangelio que es distinto al que se ha predicado. Y la Biblia dice, hablando a los Gálatas, si alguno trajere un evangelio diferente al que os he hablado, sea el tal maldito. No, anatema la gente se lo encuentra como, es un adorno. No, es maldito lo que está diciendo. Sea que el maldito, pastor, pero usted le dice con mucho gusto, sí, porque la Biblia dice con gusto, maldito a todo aquel que trae un evangelio. Así que yo no lo puedo esconder, no puedo decir otra cosa. Entonces la iglesia, usted y yo, debemos ser custodia y guardianes de la verdad del evangelio. La doctrina que emanan del texto. La iglesia es una institución divina y no humana. La vida cristiana exige conducta ordenada en comunidad. La congregación es esencial para la preservación de la verdad. Sin iglesia no hay preservación de la verdad, mucho menos hay garantía de la verdad y mucho menos hay predicación de la verdad. La iglesia ha sido comisionada por Dios para que cumpla con esta tarea. La fidelidad al Señor se expresa en fidelidad a esta, hay 4 paredes, no a esta que está compuesta por la persona. El verdadero creyente muestra fidelidad a esa casa. Salmo 28 dice, Jehová, la habitación de tu casa he amado, y en el lugar de tu morada, en el lugar de la morada de tu gloria. Otra vez, Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. ¿Sabe lo que está diciendo David? Amo esta reunión. Amo lugares como esto, porque ahí está la morada. Ahí te mueves tú. Ahí se puede vivir en tu gloria. ¿Qué aplicaciones podemos tener al día de hoy según el texto que hemos leído? Hebreos 10, 24 y 25 nos dice, y considerémonos unos a otros para estimular al amor y a las buenas obras, no dejando de congregar como algunos tienen costumbre. La Escritura une conducta cristiana con vida congregacional. Una verdadera conducta cristiana siempre estará unida a una vida congregacional. Y una vida congregacional siempre estará unida a una buena conducta. La Escritura une conducta cristiana con la vida congregacional. 2. Corintios 14, 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Una iglesia fiel refleja el carácter del Dios que habita en ella. Ay, termina este ching aquí, mire. Ahora mismo en el mes de diciembre hubieron una serie de actividades que explotaron las redes sociales. Entre aquellos que daban gloria a Dios y aquellos que la criticaban. Hermano, yo vi actividades en donde al Espíritu Santo se le tenía enjaulado como una paloma, y que luego el pastor que estaba predicando a una cantidad enorme de personas, mire qué falsa enseñanza y qué falsedad, que la iglesia no tenía movimiento del Señor porque tenían el Espíritu Santo enjaulado, que lo tenían encarcelado. Pero Dios mío, qué herejía. La Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hermano, si Dios es todopoderoso Dios y eternamente Dios, y el Espíritu Santo es todopoderoso Dios y eternamente Dios, ¿cómo puede una creación que enjaular al Espíritu Santo en una verja, en una cosa de esa? Por Dios, no yo decir. ¿Cómo puede una pensar que una congregación tiene el Espíritu Santo enjaulado? ¿Cómo? Si el Espíritu Santo es como viento que se mueve, viene y no se sabe dónde viene. Y es un poder que no se puede contener. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por último,
Cuando usted escucha cosas como esta, afiches, yo a veces me deleito con los afiches que mandan en las redes sociales. Apareció una afiche ese mismo mes que se titulaba, oiga bien, hoy en el tema de la vigilia o lo que sea, 4 locos y un demente. Oiga bien, en el afiche, el tema de la reunión era 4 locos y un demente. Yo supongo que el demente sería el Espíritu Santo porque los otros 4 estaban ahí. Sí, porque habían 4 predicadores. Y el 4 locos y un demente. Pero usted sabe que es lo peor, que precisamente lo que decía el afiche fue precisamente lo que hicieron en la reunión que había. Agarraban, mire, el punto, y tiraban al hombre corriendo y para allá, y agarraban al otro y lo tiraban para allá, y brincaban. Hermano, una pura locura, exactamente como lo anunciaron. Ahora, yo me pregunto, ¿estaba Dios en medio de esa reunión? Yo digo, no. Dios no podía estar ahí. Dios no podía estar ahí. Porque donde hay desorden, Dios no habita. Hermano, cuando Dios, el cielo y la tierra, ¿la que dice? Y la tierra estaba ¿cómo? No, estaba ordenada. Estaba ordenada. Es que no es desorden. Entonces hizo fue que la desordenó. Parece como que Dios es un desorden. Y lo que Dios quiere es, ¿verdad qué? Es atraer orden. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué hizo Dios? Comenzó a poner cada cosa en su lugar. Y lo hizo tan bien que el universo es tan bello que los científicos no pueden concebir que algo tan hermoso pudo ocurrir de la nada. Algo lo hizo, lo que yo díselo a Dios. Algo lo hizo, pues matemáticamente bien hecho. Y cuando usted se encuentra con locura como esta, ¿sabe qué es lo que a mí me hace llorar? A mí me hace llorar que yo veo a la gente, hermano, que consume eso. Lo consumen, hermano, y me entristece. A mí me entristece, hermano. Y ese es el problema, que Pablo está hablándole a la iglesia. Manda a Timoteo a qué? A que ponga orden en la iglesia de Éfeso. A los corintios lo mandan a que se ordenen. Y nosotros estamos haciendo ¿qué? Viendo que al día de hoy, que la mayoría de iglesias están desordenadas. Y a ese disparate le llamamos la estación de Dios. Y usted ve a la gente que sale peor de allí. Otro agarró agua, hermano, y le dio agua a la multitud. Como usted imagina, eso era agua. Y tiraba. Había gente que no que se le tiraran agua. Es como que yo cojo una botella de agua aquí, comienza a tirar. Recibe. ¿Qué es lo que usted va a hacer? El agua a la que yo le estoy echando. ¿Qué usted va a recibir? El agua que yo le estoy echando. Y otros están tan especializados que tienen atomizadores de aceite. Y comienzan a atomizar y a tirarle aceite, que recibe la unción y le echan aceite a la gente, hermano. Es una locura, es un desorden. ¿Y cómo cree usted que personas como yo, si tengo un medio donde eso se está haciendo, se va a quedar callado? Yo se lo digo a ustedes, para que ustedes, si lo están haciendo, no consuman eso, porque eso le daña la fe a ustedes. Eso es una falsa enseñanza. Y el que cree o sigue las falsas enseñanzas es tan falso como el que la produce. En conclusión, hermanos, la iglesia es la casa del creyente establecida para sostener la verdad, no para espectáculos públicos. Por tanto, congregarse, fíjate, es una expresión esencial de obediencia, mansedumbre y fidelidad al Señor. Que Dios le bendiga. Amén. Que el Señor les guarde.